Si no controlas tus pensamientos, alguien más va a controlar tu vida. No es una metáfora exagerada ni una frase para llamar la atención. Es una descripción precisa de cómo funciona la mente humana cuando no está entrenada. La mayoría de las personas cree que su vida está determinada por el entorno, por la suerte, por las circunstancias o por lo que otros hacen. Pero en realidad, lo que determina casi todo es algo más básico y más silencioso: el flujo constante de pensamientos que aceptas sin cuestionar. Los estoicos lo entendieron hace más de 2000 años. Ellos no hablaban de motivación, ni de energía, ni de positivismo. Hablaban de dominio interno. Decían que no somos perturbados por lo que sucede, sino por lo que pensamos acerca de lo que sucede. Esa idea sigue siendo incómoda hoy, porque implica responsabilidad total. Implica aceptar que, aunque no controles todo lo que ocurre, sí controlas el juicio que haces sobre ello. Y ese juicio es el que define cómo actúas, cómo decides y qué tipo de vida construyes. Desde que despiertas, tu mente empieza a generar pensamientos sin parar. Algunos son útiles, otros son irrelevantes, otros directamente te sabotean. El problema no es que aparezcan, el problema es que los tomas como verdad automática. No los analizas, no los filtras, no decides cuáles merecen atención, simplemente los sigues. Y cuando sigues pensamientos sin control, tu comportamiento deja de ser tuyo. Un pensamiento de duda aparece y te frenas. Un pensamiento de miedo surge y te contienes. Un pensamiento de comparación aparece y te debilitas. Un pensamiento de distracción llega y abandonas lo importante. Así, sin que nadie te obligue, tu vida empieza a ser dirigida por impulsos internos no examinados. Y eso es una forma de esclavitud moderna. No hay cadenas visibles, pero hay dependencia mental. Los estoicos advertían que quien no gobierna su mente termina siendo gobernado por cualquier estímulo externo. Hoy ese estímulo puede ser una notificación, una opinión ajena, una noticia, una crítica, una imagen, una expectativa social. No necesitas un enemigo externo. Tu mente desordenada es suficiente para perder el control. Observa cómo reaccionas ante cosas pequeñas. Un comentario te altera el día. Una demora te impacienta. Un error te hunde mentalmente. Un éxito ajeno te hace sentir menos. No es que esas cosas tengan poder en sí mismas, es que tú se lo entregas en el momento en que no filtras el pensamiento que generan. El estoicismo no propone suprimir pensamientos ni emociones, eso sería imposible. Propone algo mucho más práctico: distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Tus pensamientos sí dependen de ti. Tus juicios sí dependen de ti. Tu interpretación sí depende de ti. Cuando olvidas eso, empiezas a vivir reaccionando en lugar de eligiendo. La mente no entrenada cree todo lo que piensa. Ese es el error central. Cree que cada pensamiento es una orden. Cree que cada emoción debe obedecerse. Cree que cada impulso merece atención. Pero no es así. Un pensamiento no es un hecho. Es solo un evento mental. Pasa, aparece y desaparece. El problema es que lo conviertes en identidad. Piensas no puedo y actúas como si fuera verdad. Piensas no soy así y te limitas. Piensas luego y postergas. Así, pensamiento tras pensamiento, alguien más empieza a controlar tu vida. No una persona específica, sino cualquier cosa que logre capturar tu atención y provocar una reacción automática. Los estoicos insistían en entrenar una pausa interna, no una pausa física ni lenta, sino una distancia mental. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está tu libertad. Cuando ese espacio desaparece, pierdes el control. Reaccionas de inmediato, sin dirección, sin criterio, sin estrategia. La mayoría de la gente vive sin ese espacio. Vive en reacción constante. Algo ocurre y responde. Algo molesta y estalla. Algo seduce y distrae. Algo asusta y paraliza. Esa forma de vivir cansa, desgasta y genera una sensación constante de caos interno. El control mental no se trata de pensar cosas bonitas. Se trata de pensar con claridad, de elegir qué pensamiento merece quedarse y cuál no. De no permitir que cualquier idea tome el volante de tu comportamiento. Marco Aurelio escribía que tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Pero si no ejerces ese poder, es como no tenerlo. No basta con saberlo intelectualmente, hay que practicarlo todos los días, en situaciones pequeñas, repetidas, aparentemente insignificantes. Cuando te descubras pensando en algo que te debilita, no lo sigas.
Obsérvalo. Pregúntate si ese pensamiento te sirve o te estorba. No intentes eliminarlo. Simplemente no lo obedezcas. Ese gesto repetido fortalece el control interno, porque el verdadero enemigo no es el pensamiento negativo, sino la obediencia automática. Una mente disciplinada no es una mente vacía, es una mente selectiva. Decide qué entra, qué se queda y qué se va. Si no desarrollas esa selección, otros lo harán por ti. Las redes sociales decidirán qué piensas. La opinión ajena decidirá cómo te sientes. La presión social decidirá tus prioridades. El miedo decidirá tus límites. Y después te preguntarás por qué tu vida no se siente como tuya. Los estoicos entrenaban la mente como se entrena un músculo, con repetición consciente. No esperaban sentirse bien para practicar el control. Lo practicaban incluso cuando era incómodo, especialmente cuando era incómodo, porque ahí es donde se fortalece. Cada vez que eliges no reaccionar de inmediato, ganas control. Cada vez que eliges no seguir un pensamiento inútil, ganas control. Cada vez que eliges responder con criterio en lugar de impulso, ganas control. No es espectacular, no es visible al inicio, pero es acumulativo. Y con el tiempo, esa acumulación cambia tu carácter. El carácter para los estoicos era el resultado de decisiones internas repetidas. No de discursos, no de intenciones, no de deseos. Decisiones. Lo que decides pensar, lo que decides ignorar, lo que decides sostener en tu mente. Si permites que pensamientos de victimismo se repitan, te vuelves débil internamente. Si permites pensamientos de disciplina, te fortaleces. No por magia, sino por hábito mental. La vida moderna está diseñada para robarte ese control. Todo compite por tu atención. Todo quiere provocar una reacción. Todo quiere que pienses algo, sientas algo, compres algo, compares algo. Si no entrenas tu mente, pierdes sin darte cuenta. Y cuando pierdes el control mental, pierdes la capacidad de construir una vida deliberada. Empiezas a vivir apagando incendios, reaccionando a urgencias falsas, persiguiendo estímulos inmediatos y dejando de lado lo importante. Los estoicos no buscaban comodidad, buscaban dominio. Sabían que una mente sin dominio convierte cualquier vida en una lucha constante, y una mente dominada convierte incluso la dificultad en entrenamiento. La pregunta no es si tienes pensamientos que te sabotean. Todos los tienen. La pregunta es si los obedeces, porque en el momento en que obedeces un pensamiento destructivo, entregas una parte de tu control. Recuperar el control no requiere cambiar el mundo, requiere cambiar la relación que tienes con tu mente. Dejar de tratar cada pensamiento como una orden y empezar a tratarlo como una sugerencia que puede ser aceptada o rechazada. Ese cambio parece pequeño, pero es profundo, porque cuando tú eliges qué pensar, empiezas a elegir cómo actuar, y cuando eliges cómo actuar, empiezas a elegir qué tipo de vida construyes. No necesitas controlar todo, solo necesitas controlar lo suficiente para no vivir a la deriva. Y eso empieza por una decisión simple y constante. No todo pensamiento merece tu atención. Si no haces ese trabajo, alguien más lo hará por ti. Y ese alguien puede ser cualquier cosa que sepa cómo activar tus impulsos. El día que entiendes esto, dejas de buscar control afuera y empiezas a construirlo dentro. Ahí es donde empieza una vida dirigida. Ahí es donde empieza el verdadero control.